Soy indonesio y tengo una historia de segunda mano para contarte. Mi abuelo nació en Sumatra, aunque su padre era un inmigrante chino. Mi abuelo prácticamente vivió allí toda su vida. Verás, la isla de Sumatra tiene muchos bosques densos y espesos, y si mal no recuerdo, hay muchas partes que aún no han sido exploradas. Mi abuelo era bastante aventurero cuando era más joven. A menudo iba al bosque con sus amigos para cazar ardillas y otros animales salvajes pequeños. Un día, mi abuelo y sus amigos decidieron ir a otra región de Sumatra y cazar en un bosque más remoto y desconocido. Dijo que se aburría de cazar siempre en el mismo bosque. Así que, acompañados por sus amigos de caza habituales, contrataron a un guía local y entraron en el bosque. Después de cazar ardillas todo el día, se dieron cuenta de que estaban perdidos. El guía local dijo que nunca había visto esa parte del bosque en la que se encontraban, lo cual era extraño porque se aseguró de quedarse en el área que conocía. Mi abuelo dijo que sentían como si estuvieran hipnotizados por fuerzas invisibles, y antes de darse cuenta, terminaron en una parte desconocida del bosque. Intentaron mantener la calma y evaluar la situación, y fue entonces cuando lo notaron. Algo los observaba desde detrás de los arbustos. Mi abuelo dijo que parecía una mezcla entre humano y chimpancé, y era pequeño, aproximadamente a la altura de la cintura de un adulto. No podía explicarlo bien debido a lo extraño que era esa criatura, pero recordaba un detalle particular sobre la criatura, o cosa. Sus patas delanteras estaban en posición inversa, así que cuando caminaba, parecía que la criatura caminaba hacia atrás. La criatura notó que el grupo de mi abuelo estaba al tanto de su presencia y se alejó de la escena. Curiosamente, la criatura no corría en absoluto. Por curiosidad, el grupo decidió seguir a la criatura. Llegaron a una zona abierta donde se congregaba una manada de estas criaturas. Mi abuelo dijo que estaban hablando algún tipo de lenguaje desconocido, como un lenguaje salvaje. El grupo decidió que ya era suficiente curiosidad y tiempo para salir de allí, porque estaban en una situación desconocida y podrían estar en peligro real. Después de caminar durante horas, milagrosamente llegaron al borde del bosque poco después del amanecer, y afortunadamente, las criaturas no lo siguieron en absoluto. Depende de ustedes creerme o no, pero una cosa que sé con certeza es que mi abuelo no era un mentiroso. Siguió contándonos esta historia incluso después de alcanzar una edad muy avanzada. Esta historia me introdujo en la criptozoología, y por supuesto, investigué sobre el orang pendek, y algunos testimonios de nativos de Sumatra eran similares a los de mi abuelo. Algo que quiero mencionar es que estas criaturas hablaban algún tipo de lenguaje desconocido. Por eso, la primera vez que escuché el sonido, me estremecí por todo el cuerpo. Pensar que estas criaturas son inteligentes es muy emocionante. Estuve en un ferry durante un viaje escolar de softball, frente a la isla Kodiak, Alaska, en 2014. Tenía 18 años. Un montón de nosotros subimos clandestinamente a la cubierta alrededor de las 11 p.m. para observar las olas, fumar cigarrillos y marihuana, y en general comportarnos como adolescentes en un barco sin supervisión. Eran las 11 p.m. en mayo en Alaska, así que el sol estaba pensando en ponerse, pero aún estaba bastante brillante afuera. Entonces, estábamos haciendo nuestra cosa y notamos una manada de orcas nadando con la estela del ferry, lo cual era genial pero no inusual. Si estás familiarizado con las dimensiones de una aleta de orca, sabes que tienen alrededor de 4 o 6 pies de altura, y parecen grandes picos negros saliendo del agua. Viajan y cazan en manadas de entre 15 y 40 ballenas. Depredadores máximos. Los hermosos asesinos demoníacos del mar, totalmente desagradables. En la cima de la cadena alimentaria. Así que vimos una manada de orcas, las contamos alrededor de 10 o 15, con algunos bebés dispersos. Muy divertido de ver, les llevó unos buenos 30 minutos pasar todos. Intentamos tomar fotos, pero estaba lo suficientemente oscuro como para que nuestras cámaras de teléfono de mierda no fueran de mucha ayuda. Pasaron otros 30 o 40 minutos, y ya estábamos más sobrios, a punto de oscurecer, y teníamos frío y sueño. Estábamos listos para entrar. No más orcas, no habíamos visto ninguna en como media hora. Y luego una de mis compañeras de equipo ve otra. Así que todos nos giramos para mirar, pero una aleta dorsal es inmediatamente seguida por otra, y otra, y otra, y luego dos más, y luego dos más después de eso, en 2 filas separadas, y son más altas, por mucho, y dentadas,
como si algunas tuvieran trozos enteros arrancados, y todas tienen entre 8 y 10 pies de altura, y todas están conectadas a una criatura, y apenas podemos ver su espalda cortando el agua, cubierta de estas filas de picos, y simplemente sigue viniendo. Esta cosa está a unos 20 o 30 pies del ferry, corriendo paralela a él, y todos estamos hipnotizados. Somos como 9 o 10 y nadie dice una palabra, porque todos nos hemos volteado para ver a una ballena, y ahora todos estamos viendo algo que es, horrorosamente, aterradoramente obviamente, no una ballena. Alguien intenta tomar una foto, pero en este punto está demasiado oscuro, y la única razón por la que podemos ver esta cosa es la luz que emana de los ojos de buey del ferry. Es tan antiguo como el tiempo cuando se trata de cosas que realmente desearías tener una foto. Pero todos estamos parados ahí completamente asustados y asombrados, y miramos cómo esta cosa sigue saliendo a la superficie durante unos buenos 6 o 7 minutos, lo que significa que lo que sea que fuera, era largo, como 60 o 70 pies de largo, o más, y cubierto de enormes picos. Picos que parecían haber ganado miles de batallas con Dios, ¿sabe qué? Tomó lo que pareció una eternidad para que cualquiera de nosotros dijera algo después de que la última parte de ella desapareció de nuevo en el estrecho. Quiero decir, si tú, y como 8 de tus amigos, acaban de ver algo que toda la ciencia definitivamente apuntaba a que no existía, y todos ustedes vieron exactamente lo mismo, y estaba obviamente siguiendo, más bien, cazando, no uno sino 15 de esos predadores. ¿Qué diablos dices para romper ese silencio? Esa es la cosa que me obsesiona de todo esto, es que estaba cazando. Los estaba siguiendo. Literalmente estaba cazando alrededor de 60 toneladas de depredador apex con dientes, enojado e inteligente. De vez en cuando, alguno de nosotros se contacta con otro y pregunta, ¿cómo recuerdas esto? Estaba alucinando. Todos vimos lo mismo, loco, mundo desgarradoramente, aterradoramente esa noche. Y la razón por la que sé que lo hicimos es porque ninguno de nosotros habló de eso después, no durante el viaje, no después, no a ninguno de nuestros amigos. ¿Por qué? ¿Cómo demonios le cuentas a alguien algo así? Ahora tenemos casi 10 años entre nosotros, y esa noche, supongo que algunos de ellos probablemente lo han contado a otras personas. Yo sé que le cuento a la gente, porque he visto muchas cosas así en Alaska, y soy esa persona. Y también porque hay una historia muy rica entre los nativos de Alaska, sobre algo que vive y caza en las aguas alrededor de Kodiak, y es importante contar su historia porque algún día va a comer un poco demasiado de plástico, y nadie volverá a verlo cazar una manada de orcas desde un bote. Cuando tenía alrededor de 12 años, mi mamá estaba embarazada, y me pidió que limpiara la caja de arena del gato. Vivimos literalmente en medio de la nada, con grandes campos y pastizales rodeándonos por todas partes. Mis abuelos vivían justo al frente de mí, y tenían un gran contenedor de basura donde todos arrojábamos nuestra basura. Estoy caminando por el camino de grava con una bolsa de compras llena de excremento de gato en la mano, y noto que la luz de movimiento de mis abuelos ya está encendida y pensé que era extraño, pero no le di mucha importancia. Seguí caminando y vi algo como un borrón blanco en la parte superior del contenedor. No llevaba mis gafas, así que está un poco borroso, y pensé que era un gato. Entonces, me acerco lentamente, haciendo ruiditos para no asustarlo. Mientras camino lentamente, algo comienza a golpear el contenedor. En mi cabeza estoy pensando, ¿qué diablos? Pero me acerco lentamente durante unos 5 segundos más, hasta que hay un golpe y cae algo enorme. Para referencia, el contenedor está justo enfrente de una gran cerca de madera, y a unos 20 pies de distancia, hay una cerca de alambre de púas. Esta cosa despega y tiene que dar un salto alrededor de la cerca, y veo toda su espina dorsal blanca, tan huesuda, y una vez que se acerca a la cerca de alambre de púas, gira a la izquierda, y veo todo su costado, la forma en que corre, como una mezcla de humano y perro. Pero sin pelo, solo piel y hueso. Entro en pánico y corro a casa, y estoy llorando con mi mamá, y ella le está gritando a mi hermana que deje de asustarme. Quizás un año después, encontré una foto del Rake. Todos a quienes les cuento esta historia actúan como si estuviera completamente loco, pero la imagen de la espalda del Rake está grabada para siempre en mi mente. Solía salir a correr y tomar un descanso en un puente de tren en Iowa City, cuando estaba en la universidad allí. Hacía muchas carreras nocturnas.
A veces, solo después de oscurecer, escuchaba algo nadando alrededor de ese puente de tren. Tal vez del tamaño de un humano o un ciervo. Una vez era tarde y lo escuché de nuevo. Pero esta vez pude ver algo oscuro en el agua. Parecía el perfil de una cabeza muy grande. Dije, «Hola, ¿hay alguien ahí?» Se detuvo completamente y me miró. Estaba oscuro, pero podía decir que me estaba mirando fijamente. Esto duró unos 30 segundos o un minuto. Luego se sumergió y nunca lo vi ni lo escuché de nuevo. Me dije a mí mismo que era una persona nadando. Pero, ¿por qué no responder con un saludo? Además, ¿a dónde se sumergió? Era un río lento. Habría escuchado cuando volvió a la superficie o salió del agua a menos que hubiera ido a más de 100 pies. Eso es lo más cercano a un críptido que he visto y del que tengo conocimiento. Algunas personas dicen que podrían ser castores y nutrias. He visto nutrias de río, pero no en los Estados Unidos. Era demasiado grande para ser una de tamaño normal. Nunca he visto las de 6 pies, y no creo que vivan cerca de Iowa. También era demasiado grande para ser un castor. Los veo todo el tiempo. Y generalmente se reconocen por señales evidentes como presas y árboles roídos. Además, nunca he visto a los castores activos por la noche, solo durante el día. Creo que probablemente fuera solo una persona, tal vez una persona sin hogar que no quería que la molestara. Como dije, eso es lo más cercano que he estado de ver un críptido. Sé que la publicación original pedía a personas que estuvieran 100% seguras, pero era tarde en la noche y parecía apropiado contar esa historia. Mis abuelos vivieron en Nueva Jersey hasta principios de los años 2000, así que cuando era niño íbamos allí para Acción de Gracias o Navidad para visitarlos. Usualmente, un par de veces al año, una vez en otoño, invierno y otra en verano. En este viaje en particular, fue justo después del 4 de julio de 1999. Yo tenía 9 años. Nuestros vecinos en Virginia habían organizado un espectáculo de fuegos artificiales en el vecindario, que terminé odiando porque una brasa caliente cayó en mi barbilla ese año y me hizo una ampolla. Pero eso ha grabado ese particular 4 de julio en mi memoria. Así que unos días después, estábamos en Nueva Jersey visitando, y pasamos el viaje nadando en la piscina de mis abuelos, mientras trataba de no golpear mi ampolla quemada. Fue un rato después de la cena una noche. Estábamos sentados en el porche, viendo algunos fuegos artificiales que sus vecinos estaban lanzando. Y la noche llegaba a su fin. Mi abuela se había ido a la cama y estaba yo, mi papá y mi abuelo sentados en el porche, mientras mi mamá y mi hermana estaban dentro viendo una película. Recuerdo que era una noche cálida y con brisa, y se olía a fuegos artificiales. Finalmente mi abuelo decide subir, y mi papá lo sigue dentro de la casa para agarrar otra cerveza. Así que me quedé solo en el porche. Los fuegos artificiales se habían apagado unos minutos antes, así que iba a seguir a mi papá cuando escuché un golpe en la parte superior de la casa. Miré por encima de mi hombro y vi 2 puntos rojos en el alero del techo. Me quedé allí un segundo pensando que eran brasas de los fuegos artificiales, pero luego parpadearon.